liberales que querían, pues la democracia, las libertades, una reforma estructural de a fondo de todo el dominio que se tenía sobre la manera de manejar o la forma de manejar este país en lo político, en lo económico, en el reconocimiento de derechos y libertades que en aquel momento habían estado sesgados o estaban en un marco muy estricto, solamente dándole ventaja a quienes refrendaban la presencia de la corona española en México. Por eso era todavía hasta antes de 1810 la Nueva España, y fue tomando un nuevo ciclo vital en nuestro país para llevarnos al clima de libertades que, para bien o para mal, o limitadas o reformadas o derogadas o abrogados algunos códigos, algunas leyes que ya no tienen vigencia, pero no por eso en su momento histórico fueron importantes. En aquel momento pues había otro tipo de prioridades, sobre todo pacificar al país a toda costa después de tantos años de batallar, de guerra, de dominio, y después de la independencia y la consumación, pues ya buscar esta nueva fórmula, como digo, una fórmula que deje más beneficio, orden y progreso a una nación, que finalmente eso es lo que se busca en una constitución. Y por eso decíamos que el Congreso Constituyente del 56, para que ustedes lo recuerden, fue un órgano electo para la redacción de la Constitución de México. No se nos olvide que fue convocado el 16 de octubre de 1855 por Juan Álvarez, y sus sesiones se llevaron a cabo del 14 de febrero de 1856, sí, este es el contexto, hasta el 5 de febrero de 1857, esta última fecha en la que se promulga la Constitución Política de la República Mexicana de 1857. La convocatoria del constituyente tuvo su antecedente directo en el Plan de Ayutla, el cual, además de desconocer el gobierno de Antonio López de Santa Anna, este hombre que también nos hizo perder la mitad del territorio de México, planteó la convocatoria de un Congreso extraordinario que permitiera el establecimiento de una república democrática, como ya lo dije, como forma de gobierno. Ahí lo tenemos, mi querido Roberto Blanco, Alex Fin, Jonathan López, Ernesto Gutiérrez, Lidia Araujo, Fernanda Martínez Pardo, José Aguilar, Tomás Zavala Hernández, Mari Carmen Aranda, Raúl Aguirre. También para ti un fuerte abrazo, un gran día para todos ustedes, mis amigos. En la formación del Congreso estuvo formado por una mayoría de liberales moderados, un activo grupo de diputados liberales y otros conservadores, como les decía. La comisión redactora del nuevo proyecto de Constitución estuvo integrado por Julio Salvador, que era liberal, presidente del Congreso y de la comisión redactora; Joaquín Cardoso, que era liberal; José María Cortés y Esparza, liberal moderado; Pedro Escudero y Echanove, liberal moderado; León Guzmán, liberal, vicepresidente de la comisión redactora; José María Mata, ya lo vimos por cierto aquí en una descripción ya de su biografía, también liberal; Isidoro Olvera, liberal, secretario de comisión redactora. El texto de la Constitución, sí, estamos hablando del grupo de constituyentes que dieron lugar al grupo constituido. Una vez que termina este plazo, ya lo dije, el 5 de febrero de 1857, ya se determina que hay un Congreso constituido. Forma parte, a lo mejor, algunos de esos mismos miembros del constituyente, ya en uno constituido, y a trabajar. ¿Cuál es la principal función de nuestros legisladores? Así como lo dice, es la principal fuente del derecho por la cual se establecen leyes, se corrige lo anterior, se da cauce a las nuevas leyes que, pues como los hechos históricos nos dice la máxima jurídica que reza así: dame el hecho y te daré el derecho. Así preconizan sus ideas los legisladores. Y miren, tenemos el texto de la Constitución, no satisfacía prácticamente a nadie, y los conservadores la rechazaron por irreligiosa e inmoral. Imagínense ustedes, tanto que había dominado la iglesia le hacía el caldo gordo a los españoles para el dominio de los indígenas. Por supuesto que les iba a doler hasta en lo más profundo haber perdido el dominio en el país, y además en ese clima de libertades pensaban que eran unos locos peligrosos.
y por estar plagada de principios filosóficos abstractos ajenos al pueblo mexicano. El Congreso Constituyente se reunió del 18 de febrero del 56 y para el 5 de febrero del 57 ya sería promulgada, como les dije, y trabajó con la intención de reconocer plenamente los derechos del hombre dentro del texto constitucional, como lo consigna pues uno de nuestros más representativos, Emilio Orrabaza, en la obra que tengo aquí para ustedes, El pensamiento político del constituyente de 1856 a 1857. Con el triunfo de la Revolución de Ayutla llegó al poder una nueva generación de liberales, ya lo saben, entre ellos Benito Juárez, Melchor Ocampo, Ignacio Ramírez, el nigromante. Todos ellos ya hemos platicado un poco de su biografía, su historia. Miguel Lerdo de Tejada, sí, Miguel Lerdo de Tejada, al que se le debe la ley Lerdo, en la cual fueron enajenados pues los bienes eclesiásticos y se desamortizaron, quiere decir, se les sacó de la muerte para darles cauce económico y beneficiar a más gentes. Esto ya lo tratamos en alguno de estos capítulos que vimos. Y Guillermo Prieto, por supuesto, estos notables nombraron presidente a Ignacio Comonfort. También convocó un congreso sí que trabajaría en una nueva constitución. El equipo de Comonfort preparó algunas leyes que promovieron cambios importantes. Y así pasamos a detallarles algunos miembros que hemos visto ya aquí en este trabajo que iniciamos después de que terminó el periodo de las elecciones y que vimos el Ejecutivo Federal. Ahora estamos viendo el Legislativo desde su primera gestación como liberales de 1857. No tocamos más que conceptualmente la Constitución de Cádiz, la de 1814, de los sentimientos de la nación de Apatzingán, la de 1824, 1837, y de pasadita, pues convulso nuestro país hasta llegar a este orden de ideas de Pedro Baranda como liberal, Santos Degollado, Benito Gómez Farías, Valentín Gómez Farías, Guillermo Prieto, Ignacio Ramírez, Manuel Romero Rubio, Ignacio Luis Vallarta, Francisco Zarco, José Emparán, Justino Fernández Mondoño, quien lo vamos a tocar el día de hoy rapidito, Ignacio Mariscal, José María Lafragua, Luis de la Rosa, Ponciano Arriaga, Joaquín Cardoso, León Guzmán, José María Mata, Isidro Olvera, Basilio Pérez Gallardo, dentro de los liberales. En los conservadores tenemos a Antonio Aguado, Mariano Ariscorreta, Marcelino Castañedo dentro de ello. Y así mis queridos amigos, les hice esta relación de hechos históricos y además darles el contexto exacto de lo que estamos viendo todos los miércoles en este programa, en cápsulas o en gotas, una pequeña dosis de cultura para que tengan ustedes un punto de referencia en el tiempo y en el espacio, una comparación de cómo es posible que ahora ni diputados, ni senadores, ni el Poder Judicial quieran ceder sus prebendas, esos beneficios que a lo mejor con justa razón o cierto momento histórico tuvieron acceso a ellos. Pero hemos visto que este dispendio y este gasto exagerado nos está dejando a la mitad del país en condiciones verdaderamente precarias todavía de no alcanzar para los gastos en esta sociedad, y creo que la intención del nuevo presidente de la República es hacer una distribución más justa y equitativa. ¿Cómo lo va a lograr? Pues se las va a ver difíciles porque hay muchos vericuetos, existen muchos candados en las leyes que impedirán que a corto plazo este hombre, el licenciado don Andrés Manuel López Obrador, busque nuevas fórmulas, porque también las ideas que trae hay que consolidarlas y va a estar duro. Justino Fernández Mondoño, me paso rápidamente, tengo otro trabajito que los invito, termino este trabajo y me voy a hacer el Bitcoin Revolution. Me están esperando unos amigos de YouTube, voy a hacer la entrega nada más en Periscope y YouTube, si me quieren acompañar con mucho gusto, en mi canal Miguel Armando Valencia López, el Chief, ahí voy a tener el Bitcoin Revolution, a manera de conclusión, ¿qué podemos hacer con nuestra inversión? Janolín Núñez, Jonathan Ríos, Amer Soto, hola, Andrés Herrera, Ramón Arellano, Estefanía Medina, El City Hidalgo, Sergio Olivares Soto, Rata Jacob, Rata,
¿Así? Es correcto. Bueno, pues este hombre fue secretario de Justicia de México en 1905 y 1911 con Porfirio Díaz. Fue secretario de Justicia e Instrucción Pública, ¿sí? Fíjense que este hombre tuvo, entre otras atinadas decisiones, convocar a don Justo Sierra para ponerlo en la Secretaría de Educación Pública, un hombre positivista que tenía altura de miras y una visión a largo plazo de la educación. Pues obviamente no nada más se le cuelga la medallita a don José Vasconcelos Calderón, sino también a este hombre. Pero bueno, pues fue a raíz de que este hombre, Justino Fernández Mondoño, no confundir con este Noroña, no, nada que ver. Este sí trabajaba, este no nada más hacía grilla, este sí había estudiado jurisprudencia, este era un buen político. Entonces vamos a analizarlo. Con Porfirio Díaz también fue secretario de Justicia e Instrucción Pública. Él fue precursor para darle oportunidad a don Justo Sierra. El 19 de abril de 1901 al 30 de noviembre de 1905 fue secretario de Justicia. Fue también gobernador de Hidalgo, no obstante que nació en la Ciudad de México el 1 de abril de 1873 a 1876. También fue director de la Escuela Nacional de Jurisprudencia. Al fin y al cabo, pues muy bien presentado el abogado y político. El 16 de enero del 85 al 14 de agosto de 1901 fue gobernador del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, del 6 de enero al 9 de febrero del 61. Y pues en su información personal les presento rápidamente que nació en 1828, un 22 de junio, ya lo dije, en la Ciudad de México, y fallece también en la Ciudad de México un 19 de agosto de 1911, prácticamente un año después de nuestra revolución. Él tenía 83 años, mexicano. Su familia pues tuvo dos esposas, una murió cuando pues en 1885 Francisca Castelló y Rivas fallece y se casa en segundas nupcias con Sergia García. En la educación, pues ya saben, se educó en la Escuela Nacional de Jurisprudencia, que después llegó a ser director de la misma, abogado y político. Justino María de los Remedios José Juan Bautista Fernández Mondoño, ya les dije, nace el 22 de junio del 28 y muere el 19 de agosto de 1911, abogado catedrático y político mexicano, integrante de este gran Congreso Constituyente de 1856, fue uno de los impulsores para la creación del Estado de Hidalgo y posteriormente su segundo gobernador, sucediendo al señor Antonio Tagle. Sirvió como gobernador de 1873 a 1876, cuando fue destituido durante la Revolución de Tuxtepec. En sus últimos años desempeñó el cargo de secretario de Justicia e Instrucción Pública en el gabinete de don Porfirio Díaz, el presidente Porfirio Díaz. En sus orígenes, que nace en la Ciudad de México, es hijo del jurista Alonso Tomás Fernández Pérez y de doña María de los Dolores Mondoño y Fernández, aunque nació